Doctor Jorge Rashid, Enrique Vox le habla, muchas gracias por atendernos. No faltaría más, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Voy a iniciar con una pregunta múltiple, doctor. ¿Cómo ve la situación desde el punto de vista de la salud y cómo desde el punto de vista de la enfermedad? Y también diferenciando entre nación y ciudad. Bueno, en realidad lo que usted, más que una pregunta múltiple, parece un disparo de perdigones. Se abre apenas sale. Sí, Mire, sí. Enrique, el análisis del tema sanitario en la Argentina, si no lo contextualizamos, es difícil hacerlo porque en realidad en los últimos 45 años que el neoliberalismo cultural intenta que cambie el paradigma de la salud. Claro. El tema del paradigma de la salud que nosotros manejamos desde Carrillo, Florial Ferrara, nuestro amigo vivo, Alvarado también, no, pero el amigo vivo Vario Testa, que cumplió 95 años antes de ayer. Caramba. Es que el paradigma de la salud es la protección de la salud. Claro. No es el paradigma de la salud lo que instala el neoliberalismo desde hace 45 años, que es la atención de la enfermedad. Como un negocio de la enfermedad, ¿no? Necesita la enfermedad para el lucro. Claro. Entonces, esta tensión, esta lucha entre paradigmas, es una lucha que se viene desarrollando en términos sanitarios, en términos políticos, en términos económicos, y donde los rehenes somos los seres humanos. Entonces, a partir de eso, debo decirle de que si hay dos ganadores en esa lucha de los últimos 45 años, son la industria farmacéutica y las nuevas tecnologías, en detrimento del apuntalamiento de la salud. Porque la necesidad de la medicalización, como llamamos a la sobremedicación de los pacientes, es justamente la llave de la cronificación de las enfermedades que necesitan la industria farmacéutica para seguir creciendo a tasas que son imposibles de pensar para cualquier otra industria. Usted tiene que pensar, Enrique, que cualquier medicamento que compra, desde un ibuprofeno hasta un medicamento biotecnológico biomolecular de última generación, la cadena de valor de ese medicamento arranca como mínimo en el 1000% y llega en el caso del sofovivir, que cura la hepatitis C, al 33.000% de ganancia. Eso, imagínese. ¿Sabe que una vez hablando... Para apuntalar esto, una última reflexión. Sí, sí. El doctor Robert, Premio Nobel de Medicina del año 93, estamos hablando de hace 27 años atrás, dijo cuando recibió su premio en Estocolmo, en Suecia: recibo este premio con dos emociones, una de alegría y una de decepción. La de alegría por el reconocimiento a mi equipo. La de decepción profunda es porque cada vez que mi equipo estaba llegando a la resolución clínica de una enfermedad, me suspendían el financiamiento. Caramba. Bueno, justamente quería reforzar un poco lo que usted me decía, porque hace unos años yo, hablando con el dueño de un laboratorio, de una conocida pomada hemorroidal, el hombre decía que los medicamentos no se les pone precio por un estudio de costos. No, en la mesa del directorio miran el medicamento y decían, bueno, ¿y esto a cuánto lo podemos vender? Y vendámoslo a tanto, sin importar cuántas fuera la diferencia, aunque fuera enorme, injustificable, y cuánto le pueda costar a la gente, ¿no? Y en vida inclusive. Esto que usted refiere tiene tres aspectos que hay que remarcar. El primero de ellos, los medicamentos se manejan en su precio de venta por la capacidad de compra del mercado. Primer tema, gravísimo.
medicamentos producidos en la Argentina por laboratorios argentinos, que acá se venden a 100, ese mismo medicamento, sin agregar el costo del transporte, sin agregar el flete, sin agregar el packaging, sin agregar nada, se vende al 50% en Chile. Claro. Menos. ¿Me explico? ¿Por qué? Sí, Porque sí, la sí, capacidad de compra del pueblo chileno es menor, entonces adaptan el precio a la capacidad de compra del mercado. Esto es uno de los ejes de la lucha que nosotros damos entre el medicamento como bien social y el medicamento como bien de mercado que instala el sistema capitalista financiero, porque la mayor parte de esto es del capitalismo financiero. Segundo aspecto que usted remarca en esa misma reflexión de la pomada hemorroidal, porque justamente vamos a necesitar baldes de pomada hemorroidal frente a esta política del sistema. El segundo aspecto es que la Constitución de 1994 hace estallar fragmentariamente al país en su sistema sanitario, al municipalizar los sistemas y desarrollar desde el Banco Mundial una política de intrusión violatoria en el sector público y en los sistemas solidarios que permite la irrupción de las prepagas en las obras sociales, permite la tercerización de servicios en los hospitales públicos, permite la gerenciación del PAMI y permite que el sistema de riesgo de trabajo e invalidez sea manejado por las aseguradoras de riesgo de trabajo. O sea, se mete el seguro, se mete el mercado, y cuando el mercado entra por la puerta, la solidaridad sale por la ventana en salud. Segunda reflexión. Sí, por una ventana del cuarto piso, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, muy bueno eso, lo voy a agregar y le voy a poner Dixit, muy bueno. Y la tercera y última reflexión de eso es la siguiente. Ese estallido de la fragmentación sanitaria vació el Ministerio de Salud, que no maneja nada. Si usted se da cuenta que estamos hablando del medicamento, la pregunta es, ¿quién maneja el precio del medicamento? El Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio. Bueno, supongo, dirá usted, que tiene una dirección de medicamentos. No, no tiene. O sea que es un tire y afloje entre los precios que propone y los precios que a alguien se le ocurre que deben tener. No hay estructura de costo que lo avale, no hay estructura de investigación presupuestaria ni financiera de los laboratorios, no hay un cruce con la FIP, no hay un cruce con la Unidad de Investigación Financiera, no hay un cruce con nada que permita determinar un precio del medicamento, y sin embargo lo maneja Economía. Y se lo está diciendo un médico de barrio, un médico cirujano, médico del trabajo y sanitarista, pero que supuestamente de Economía no entiende un pomo, pero como me dediqué durante los últimos casi 20 años a la producción pública de medicamentos, de esto sí sé algo. ¿Y no lo debería manejar el Ministerio de Salud eso? Bueno, espere que sigo, estamos hablando del Ministerio de Salud. Entonces, porque usted se queda por la primera cuota. Yo le voy a dar todas las cuotas y completa el traje y se lo puede poner. Maravilla. Esto lo maneja Economía, no lo maneja Salud. O sea que usted ya sabe ahora que el tema de su medicamento no depende de Economía. Pero ¿quién lo autoriza? El ANMAT. El ANMAT depende de Salud, dice usted. No, es un ente autárquico. Sí. Es un ente autárquico. Por lo tanto, se maneja autárquicamente. Puede tener o puede no tener relación, pero ¿quién formó el ANMAT en los años 90? Los laboratorios. ¿Está claro? Entonces, ese ANMAT hoy autoriza, todavía hoy, la entrada de productos de FDA de Estados Unidos, de Europa, de la Unión Europea, de Israel y de Japón, prácticamente sin condicionamientos que se le piden a otros países, porque se supone que los organismos de regulación de esos países son organismos de regulación serios, entre comillas. Lo que yo puedo decirle para voltear esta imagen es que la FDA de Estados Unidos autoriza medicamentos para exportación y no para uso interno, lo cual transforma al resto de los países del mundo
conejito de indias de sus propias producciones. Tremendo. ¿Está claro eso? Tremendo. Tercer tema. Los accidentes de trabajo, que no hay nunca accidentes de trabajo, de esto Claro. podríamos hablar 5 horas, siempre hay incapacidad de conducción de la empresa, hay Negligencia del personal, falta de factores de higiene y seguridad, falta de inversión. Mire, yo el único accidente de trabajo que conozco que existe, ¿sabe cuál es? Un cosechador que le cae un meteorito en la cabeza. claro. Eso sería un accidente de trabajo. Todo lo demás sucede porque hay una concatenación de acontecimientos que producen la siniestralidad en el trabajo. Entonces hablemos de siniestralidad. Tampoco se denuncia en la Argentina enfermedades profesionales. Están todas tapadas porque las aseguradoras de riesgo de trabajo no la aceptan y porque se hizo un vademecum, es decir, un baremo. Baremo significa lo que mide la incapacidad, donde las enfermedades profesionales prácticamente tienen un listado. Lo que no está dentro de ese listado no existe. Esto se intentó modificar varias veces y no se pudo porque las aseguradoras de riesgo de trabajo, que además manejan el tema de la invalidez, o sea, del 100% de los certificados de invalidez jubilatoria en la Argentina, lo maneja la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O sea, las enfermedades prevalentes de la invalidez en la Argentina tienen una base de datos en el Ministerio de Trabajo. ¿Sabe cuánto recaudan las RT por mes, Enrique? Ni idea. 16.000 millones de pesos por mes. Ah, maravilloso. Buen negocio. Y a ver, esto localizado en esta preocupación que estamos teniendo todos con la pandemia, pandemia entre comillas o no entre comillas, no sé cómo llamarlo, habida cuenta de otras enfermedades que la superan holgadamente en número, ¿no? Lo que no me hace pensar que no hay que cuidarse, por supuesto. ¿Cómo lo ve usted que se está abordando desde Nación y desde Ciudad? En principio tengo que derrotar un concepto suyo, sí hay que cuidarse, como siempre. Sí, claro, por supuesto, eso coincido. Pero, mire, yo le voy a decir cuál es la diferencia entre una gripe influenza o un coronavirus de las 6 cepas que conocíamos antes y todas las cepas que conocíamos, las enfermedades respiratorias y de influenza, transcurren en el tiempo, son enfermedades de las que llamamos estacionales, usted sabrá de eso, son las que transcurren en el otoño e invierno, sí. Entonces transcurren en el tiempo, digamos. Esta mutación del coronavirus de la 7ª cepa tiene una capacidad de reproducción inédita, insólita y única con respecto a todas las demás. Tiene una reproducción de casi 100.000 reproducciones en menos de 24 horas en un organismo. Esto es una molécula, es menos que un bicho, para ponerlo en términos poco académicos, digamos, claro. ¿Cierto? Es un parásito. Para vivir necesita el cuerpo humano. Entonces, ¿por qué la diferencia? Si igual que la influenza, el 80% la pasa bien. Es decir, la transcurre como una gripe. El 15% la transcurre con complicaciones como una influenza, es decir, con bronquitis, pequeña neumonía, algún derrame pleural que requiere por ahí internación de segundo nivel. Y un 5% que son todos los sectores de riesgo, como se está verificando en el mundo, son aquellos pasibles de llegar al área crítica de la terapia intensiva. Entonces uno dice, ¿y por qué preocuparse tanto, como lo dice usted? Bueno, es preocuparse porque hay un tema que es diferente absolutamente. El coronavirus es un misil. Explota en un momento determinado, en un lugar determinado y hace desastre. Entonces, ese 5% en cientos de miles produce la tragedia de 40.000 muertos en Estados Unidos, la mitad de los cuales se mueren por falta de atención médica ante el colapso de los sistemas sanitarios. ¿Me explico la diferencia? Sí. Esto es una gran diferencia. En segundo lugar, esta pandemia, que es una pandemia,
ha abierto, digamos, la capacidad de poder convocar a la solidaridad social activa, que es la cuarentena, que es el único remedio que conocemos. No hay dos remedios. Todo lo demás es lo que circula por internet. Por supuesto hay muchos paliativos, pero también está la industria farmacéutica que hablábamos antes, patentando ya en la FDA el Remdesivir. Es un medicamento que no sirve para otra cosa que para aliviar los síntomas, pero que es tan ineficaz para curarnos como puede ser ineficaz una aspirina para curar un cáncer. Exactamente igual. En tercer lugar, la cuarentena se comporta como el único remedio, es decir, si yo a usted le doy un antibiótico 3 veces por día, cada 8 horas, necesita usted, mejor dicho, tomar ese medicamento cada 8 horas, porque eso mantiene los niveles sanguíneos del control de la infección. Si la cuarentena se hace porosa, si se abre, usted va a tener que ese misil va a estallar en un solo lugar, en un solo momento. Como va a estallar en los próximos días, vamos a tener seguramente duplicación de casos en Capital Federal, que esto es lo que usted preguntaba, y si hoy tenemos casi 300 casos, dentro de una semana tendremos 1000, y en 2 semanas tendremos 2000 casos. Pero esto se está manejando en función de poder tener los sistemas previstos para la atención sanitaria sin que desborde ni colapse el sistema. Porque si hay un dato, mire, yo le voy a dar un dato que es trágico, no puedo decir la fuente porque gente que trabaja en el sector, cuando el sector hospitalario se ve apretado, hace un descarte tipo eutanásico. La mayoría de las personas que vinieron del exterior, que estuvieron en clínicas privadas y fueron asistidas con oxigenoterapia temprana, prácticamente todas salieron de asma. Pero si usted está esperando que la oximetría le dé menos de 85, 84 para asistirlo con oxigenoterapia, prácticamente ya llegó tarde, se está matando. Caramba. Y esto es lo que nos puede pasar. Esta es la tragedia del coronavirus. Ese detallecito que yo le doy es la tragedia. Después dicen algunos, pero no es el coronavirus, es porque han estallado los vasos y han hecho... Es verdad lo que dicen, es verdad, pero es el coronavirus que produce. ¿Qué produce? Produce fundamentalmente, al bajar la oxigenación por defecto de membrana, lo que se llama un shunt arteriovenoso. Ese shunt arteriovenoso hace que se colapse y se dematicen los sistemas intersticiales y ahí estallen las células respiratorias y usted deja prácticamente de tener capacidad respiratoria. Esto se lo estoy explicando para eliminar tanta basura que funciona por internet y que dice de curas milagrosas. Nadie se cura milagrosas. Por suerte, el 95% se cura y dentro de ese 95%, el 15% con buena recuperación y por atención médica simple, algunos, en la mayoría en las casas y algunos internados, y ese 5% requiere un cuidado especial, que son los mayores de 65 años, que son los de enfermedades crónicas no transmisibles descompensados, no los compensados. Si usted tiene 71 o 72 años pero está con hipertensión, pero está compensado, no tiene problema. Hay que cuidarse ¿por qué? Porque su sistema inmunológico y su sistema alveolar son mucho más frágiles que una persona de 50 años. Esto está comprobado, esto es así. Pero también se tienen que cuidar los trasplantados, los inmunosuprimidos, los de enfermedades respiratorias crónicas, se tienen que cuidar los que están haciendo tratamiento oncológico con quimioterapia. La diferencia entre Capital y Gran Buenos Aires es que Capital, desde hace 18 años, abandonó absolutamente los barrios populares. Y este abandono de los barrios populares resulta que cuando hay una pandemia, aparecen lo que yo digo, los equipos sanitarios, que con buena predisposición, todo lo que quieran, pero aparecen como paracaidistas polacos, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, si usted no tiene una acción política continua de comunidad organizada, si no tiene los promotores de salud y la comunidad asumiendo la responsabilidad de esto, ¿cómo es posible que un
una radio tan comprometida como la Garganta Poderosa estuviese alertando hace 2 meses sobre el tema de los contagios y el tema del agua, y ni siquiera, no digo que en 2 meses hagan la cañería completa, pero por lo menos instalen un camión de agua en cada esquina, como mínimo, claro. Como mínimo. No, ni esto se hizo, y se nos murieron realmente referentes muy fuertes porque estaban trabajando en el seno de la comunidad. Entonces, esta diferencia se explica, ¿sabe cómo? Mire, la ciudad de Buenos Aires tiene 10 barrios populares o villa de emergencia o villa miseria, llámele como quiera. 2 de ellas están absolutamente comprometidas. La del Padre Mujica, la 31 y la 1114, la 1114. Esas 2 están con un altísimo compromiso de contagio y de muerte. Ahora, son 10. ¿Saben cuántas tiene el conurbano de la provincia de Buenos Aires? 800. ¡Epa! ¿Y sabe cuánto tiene en la provincia? 1800. Y sin embargo, los contagios y las muertes en la capital federal son el doble que en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se aplica esto? Con una población de 3 millones de habitantes frente a 16 millones de habitantes. Que lo explique la epidemiología, porque si lo explica la política deja muy mal parado al señor Rodríguez Larreta. Bueno, yo vengo diciendo que pareciera que hay un etnicidio programado en esto, ¿no? Lamentablemente, porque tanta desconsideración no puede ser casual ni por distracción, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuál considera usted que debería ser el futuro de la salud en Argentina, habida cuenta de esta experiencia que nos conmueve a todos? En principio, cuando contesto la primera parte de la pregunta, el neoliberalismo mata. Lo vengo diciendo hace 4 años, desde que empezó el gobierno. Rotundo, sí. Nosotros encontramos un gobierno sin Ministerio de Salud, pero además sin medicamentos para los ancianos y los jubilados y los pensionados. Y además lo encontramos sin vacunas. O con medicamentos vencidos, ¿no? Sin entregar. No. Es que el plan remedial, yo no sé, lo que pasa es que la cobertura de los medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación para transformarse en factores de poder, hizo que nadie se enterase que nuestras personas mayores, nuestros jubilados, tuviesen que elegir entre comer o tomar medicamentos. Claro. Y nadie se enteró que el plan remedial bajó de 74 medicamentos a 20. Y nadie se enteró tampoco que dejamos de dar irresponsablemente la vacuna de los 11 años del meningococo, y que tuvimos un brote de sarampión. Y la de los 11 años del meningococo se dejó de dar incluso con respuestas supuestamente sanitarias de que el chico de 11 años ya no desarrolla el meningococo. Lo que no dijeron es que el chico de 11 años lo desparrama igual, por lo tanto tiene que dar la vacuna. Claro. Entonces, estamos frente a una situación de abandono, de desprecio por la vida humana, de un proceso político brutal e inhumano que vivimos los argentinos durante los últimos 4 años, que nadie se enteró. Yo creo que nadie se entera si no se quiere enterar. Yo que estoy muy enterado de esto, puedo decirle que la indignación que tengo con respecto al tema del manejo sanitario de los últimos 4 años, no es solamente por el tema institucional de que el ministerio deje de ser ministerio y pase a secretaría. Pasa porque hoy, con muy poco dinero, el Malbrán, el ANLIS y el Instituto Leluar y el CONICET pudieron hacer un kit que nos ubica entre los 8 países del mundo en menos de 120 días. Y ese kit serológico lo hacen solamente 7 países y ahora Argentina. Y el neoliberalismo bajó el presupuesto del Malbrán a casi la mitad y despidió prácticamente a casi todos los becarios del CONICET. Entonces estamos hablando de 2 Argentinas, que no es una grieta, son 2 Argentinas. ¿Cómo imagino yo la salud el día de mañana? Mire, yo le digo 3 o 4 cosas para hacerla muy largo, porque si no nos vamos a quedar sin almuerzo, usted y yo, cosa que no estoy dispuesto a admitir. Para salir un poco del drama. Me está esperando un bifecito que quiero hacer, como carne salteada, entonces. A mí un locro, doctor, a mí un locro. Ah, bueno, qué suerte, lo que le pasa calor, Mire, no. El 91, la inversión en la Argentina en salud es fuerte, es muy fuerte.
¿Por qué? Porque está aportada en un 91% por los 4 sistemas solidarios. Hay 4 sistemas solidarios, 3 de ellos que son aportes directos e indirectos de salario de trabajadores, a los fines del salario, que son las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales y el PAMI. Estos 3 vienen de aportes directos, en el caso del PAMI, combinado con aportes de casi un 40% de fondos tributarios. ¿Por qué? Porque es una aseguradora, en todo caso, para poner un nombre que todo el mundo entienda, de coches chocados, digamos, ¿no? Es altamente demandante. Y la cuarta pata de esta mesa es el sistema público de atención. Entonces, usted tiene que las obras sociales provinciales atienden el 40% de la población. El PAMI el 17% de la población, las obras sociales provinciales otro 17% de la población, 33% atiende el sector público paterario, pero entre los 4 hacen el 91% de la inversión. El 8%, 9% restante son los sistemas prepagos. Bien, desde los años 90, en que empezó la intrusión del Banco Mundial y los procesos de privatización de la seguridad social con las AFJP, las ART, y que iban al Seguro Nacional de Salud manejado por los bancos, esto se fue agudizando con esa fragmentación que le dije al comienzo de la Constitución Nacional que municipalizó los servicios y por lo tanto permitió que la mayoría de los hospitales del país haya tercerización de servicios en manos privadas. En algunos casos compartida con el sector público y en otros casos prácticamente haciéndose cargo de sectores completos del hospital como pediatría, como hemodinamia, o como rayos, o como imágenes, mejor dicho, ya parezco muy viejo hablando de rayos, pero bueno, como imágenes, sí. Y permitió también la intrusión de las prepagas en las obras sociales provinciales y permitió que la ART manejen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Todo esto son directivas del Banco Mundial. Entonces, esto llevó que en el tema de educación apareciesen las escuelas express y que todo el mundo empezase a pensar hace 45 años que era mejor la educación privada que la pública, que todo el mundo empezase a pensar que la salud era cuestión de tener una buena prepaga, no tener una cobertura universal como nosotros proponíamos siempre y seguimos proponiendo. Entonces, si usted me dice que la inversión es alta y que el 91% lo aportan los sistemas solidarios, ¿por qué no tenemos un sistema de salud acabado y que funcione? Sencillamente porque el 32% de esa inversión se la lleva la industria farmacéutica. 32%. Bien. En ningún país del mundo pasa del 14%. Y además porque todas las mangueras están puestas para afuera por negocio, por lo que sea, en el sector privado. El sector financiero que más ha crecido en la Argentina es el de las prepagas, que ahora compró a todas las ART y que es el mayor jugador en la bolsa de valores de la timba financiera en la Argentina, con números concretos. Y le doy un último dato para que todo el mundo tenga presente, sobre todo aquellos que votan porque creen que la libertad del mercado es importante en el neoliberalismo. Inglaterra, donde nació Adam Smith, tengo entendido, donde se desarrolló el liberalismo, tengo entendido, el sistema de salud es absolutamente oficial, no hay medicina privada y es 100% manejado por el Estado. Doctor Jorge Rashid, yo quedo inmensamente agradecido por la claridad, por la honestidad y el valor de su aporte. Quiero que sepa que el programa Quédate en Casa, ese es el nombre de nuestro programa, la Radio Güemes están a su disposición. Bueno, le agradezco mucho, Enrique, le agradezco a usted su paciencia de tener a este dinosaurio reflexionando en voz alta. Ojalá tengamos muchos dinosaurios así, doctor. Un abrazo muy grande. Que siga muy bien. Hasta luego. Nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano, no importa el político que siga tú.